Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este podcast. Pero en Sachila Radio, en 96.3 FM, es el lunes y es el mediodía. El capítulo anterior estuvimos hablando de supernovas y estuvimos hablando sobre cuestiones muy interesantes que tienen que ver con el arte y con Yvonne Kennedy, que nos invita a estar en esta exposición que tienen en el Observatorio Astronómico Municipal y que es itinerante y se va a ir hasta Washington el próximo mes. Entonces no olviden ir al observatorio para poder presenciar esta, pues esta función pictórica del colectivo Genda, que es un colectivo igual por mujeres muy talentosas del estado de Oaxaca y de todo el mundo. También nos encontramos en Grupo Al Margen, estamos en el estudio Al Margen, porque si no hablamos del estudio Al Margen, luego sus directivos se enojan conmigo y me dicen que nada más hablo de Sachila Radio y no de Grupo Al Margen. Entonces le mandamos un saludo a Adrián Ortiz Romero y Cuevas y a su hermano Ismael. Y como siempre, agradecerle a Gabu por todas las atenciones tecnológicas que tiene con nosotros y que sin él pues no podría ser posible este espacio que tenemos. El día de hoy estoy muy congratulado de tener a una amiga de la familia, que pues bueno, es amiga de mi esposa y pues ellas tienen una historia muy muy grande, pero pues en este podcast y en este programa de radio siempre tenemos la apertura de hablar con personas que son interesantes y que tienen algo que decir. Entonces, pues, Iliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, porque igual es un gusto, fue muy sorpresivo para mí, no sabía yo que tenías estos espacios y la verdad que me da gusto conversar, ¿no? Un poquito más con personas tan cercanas. Sí, sí, y bueno, pues es que la vida es una tómbola, una ruleta, y es bien interesante, siempre se dice que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, pues ustedes también reflexionen quiénes son esas 5 personas con las que pasan tiempo y pues encontrarán un poco quiénes son ustedes. Me voy a permitir leer un poco de esta trayectoria que tiene Iliana Acevedo Brena sobre pues estas cuestiones que tienen que ver con equidad de género, que tienen que ver con la atención, prevención y erradicación de la violencia. Y bueno, Iliana es originaria de Oaxaca de Juárez, es activista feminista. Inició su activismo como representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el estado de Oaxaca, promotora de la iniciativa de ley de la violencia vicaria en el estado, y tiene su reconocimiento en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, organizadora y ponente del primer foro sobre violencia vicaria, Voces hacia el reconocimiento en las leyes de Oaxaca, realizado en el Congreso del Estado de Oaxaca. Ha tenido participación en la Mesa de Diálogos Feministas, desmitificando la maternidad en el Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, integrante del Diálogo de Mujeres y Representantes de la Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato para complementar y fortalecer la iniciativa de violencia vicaria en el Estado, expositoria en la Mesa de Diálogo de Promotoras de la Iniciativa de Ley de Violencia Vicaria en el Estado de Durango, con integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, y también como resultado de las labores e incidencia realizada el 1 de febrero de la violencia vicaria en el estado de Oaxaca, es incorporada a la Ley del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, intervención en el foro Análisis de Violencia Vicaria en Oaxaca, convocada por el Instituto de las Mujeres, promotora de designar el 11 de mayo como el Día Estatal de la Lucha contra la Violencia Vicaria, y es reconocida en el mes de noviembre por parte del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez por su labor como defensora de derechos de mujeres, condecorada con la distinción Mujer Oaxaqueña Sara Artemisa Brena Torres, otorgada por el Ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez, y a través de cursos intensivos sobre precedentes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, impartidos por la misma a través de la Unidad General del Conocimiento Científico y Derechos Humanos
por el Centro de Estudios Constitucionales y Dirección General de la Casa de la Cultura Jurídica. Y cuenta con distintas capacitaciones, algunas es en Derecho de la Familia, Justicia Penal y Perspectiva de Género, Tortura y Malos Tratos, Violencia Familiar, entre muchísimos otros que si no, nunca terminaría yo pues de contar esta trayectoria tan impresionante que tiene Iliana como activista feminista. Y también, ahorita nos estabas platicando tras bambalinas que eres parte del consejo como consejera municipal de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Así Entonces, después de este preámbulo, creo que la pregunta inicial tendría que ser que nos puedas explicar qué es la violencia vicaria. Ok, la violencia vicaria se define como la violencia que ejercen los hombres en contra de las mujeres utilizando a los hijos. Cuando realmente la violencia es directamente hacia los hijos, utilizándolos como medio para seguir violentando a una mujer. Ok, entonces es usar a los hijos como medio para violentar, en este caso, a la mamá, ¿o no necesariamente? No, sí, a la expareja. A la expareja. ¿Y cómo son estos casos? O no sé si nos pudieras dar como algún ejemplo o ejemplos para que pues nuestra audiencia pueda entender mejor este concepto de violencia vicaria. Sí, claro. Realmente nosotras pues muchas veces no identificamos, ¿no? Lo que estamos viviendo, las circunstancias, pues vemos que ya es un tema también como histórico-social, ¿no? La educación que traemos de tiempo atrás. Y muchas veces vivimos violencia dentro de la pareja, el núcleo, incluso cuando eres novio, o sea, cuando estás en una relación de noviazgo, inicia, ¿no? Esta parte de la violencia del irte alejando de tu núcleo, de tus amigos, de tu red de apoyo, ¿no? Para aislarte y tenerte como detrás del muro, ¿no? Claro. Obviamente, no es un muro, físico, pero ¿no? Es una barrera que se genera a partir de esto. Ahora los jóvenes creo que llaman como a estas alertas, como red flags, ¿podría ser? Red flags, ahora que se les llama exactamente, que anteriormente eran como los focos rojos, claro. ¿no? Digo, todas las definiciones que se les ha dado. Entonces, lo que hemos identificado y que, bueno, obviamente después... buscando, ¿no? Como darle un poco de sentido a lo que pues muchas mujeres van viviendo y que dicen, oye, yo lo estoy pasando, oye, yo también, oye, a mí me pasa así y así. Pero todo es a raíz de que se llevaron a mis hijos, ¿no? Okay. O sea, me quitan a mis hijos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Entonces, vemos que existe en 2012, la doctora Sonia Bácaro es una antropóloga, perito forense, argentina que vive en España y empieza a notar justamente estas conductas, ¿no? Sobre todo que se dan en el tema familiar. ¿Y dónde te los ves o dónde te das cuenta? Pues en los juzgados familiares, donde existen procesos legales, donde se están, pues se dice que están en disputa las guardas y custodias, pensiones alimenticias, o sea, temas que tienen que ver con los menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella ve este fenómeno, hace un estudio social y encuentra que llevan muchas aristas, ¿no? O sea, claro. Casos distintos, pero con muchos puntos iguales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras vemos lo mismo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que se está viviendo, no? Pero incluso vemos que hay mamás que tienen a sus hijos, pero siguen peleando. O sea, siguen procesos legales largos, tediosos, de años, ¿no? Donde los hijos se vuelven mayores de edad y se te pasó la vida y se pasó la infancia de tus hijos y a lo mejor nunca más los volviste a ver. Claro. ¿No? O sea, van apareciendo todas estas circunstancias como de que te dice, hemos escuchado mucho es que esto es nuevo. No, no es nuevo, porque hay adultos que se nos han acercado y nos han dicho, oye, pues es que a mí me quitaron de mi mamá,
Claro. O sea, yo ya no volví a ver a mi mamá. Yo me fui con mi papá a unas vacaciones y nunca más volví a ver a mi mamá, ¿no? Ya no regresé. Yo me fui con mi papá un fin de semana y ya no volví a ver a mi mamá, ¿no? O ya la volví a ver en juzgados, porque incluso los utilizan para levantar denuncias, para levantar las contrademandas, ¿no? Claro. De guardas y custodias, nos llenamos de procesos legales. Sí, algo que mencionas creo que es muy, muy interesante. Es que a lo mejor ahora le podemos poner nombre a Sí, ciertos patrones que pues de alguna forma siempre han existido, pero como dices, el trabajo de esta doctora, que tiene que ver con justamente encontrar este estudio que hizo para poder encontrar estas formas en las cuales puede decir, oye, aquí hay un patrón, podemos encontrar sí. esta situación y entonces podemos nombrarlo de esta forma y esto es lo que está sucediendo con estas características, con estas implicaciones, pero que ha sido algo histórico que hemos visto, pero que a lo mejor no le hemos podido poner nombre. Y creo que siempre que nosotros nos encontramos con alguna situación, el primer punto es poder nombrarlo, ¿no? Que nosotros podamos Sí. decir, esto me está pasando, esto es, e incluso hay varios estudios que tienen que ver con la medicina, que cuando nosotros nos sentimos mal, que tenemos algún padecimiento y no sabemos qué es, la incertidumbre nos lleva a que pues nuestro organismo hasta se pueda poner un poquito más enfermo, pero cuando vamos con el doctor y nos dice, ah, sí, usted tiene esta enfermedad, llega como una calma porque sabemos que ya no estamos solos y que alguien más lo ha pasado y que entonces podemos encontrar alguna solución. En ocasiones, pues las enfermedades tienen pues muchos futuros, pero siempre encontrar el saber qué tenemos es muy importante. Vamos a continuar platicando sobre ponerle nombre a lo que nos pasa. Continuamos platicando con Ileana sobre la violencia vicaria y estábamos hablando justamente de cómo nosotros podemos saber qué es lo que nos pasa y posteriormente, pues a partir del conocimiento de lo que es la violencia vicaria, cómo se puede atender. Ok, bueno, realmente es bastante complicado, ¿no? Porque, pues primero era el desconocimiento, ¿no? Bueno, número uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya tiene un nombre, ya lo Ajá, encontramos. exacto. Ok, vámonos a trabajar las leyes. Fue lo que empezamos a hacer, ¿no? La verdad, el frente, el colectivo, que ahora es una asociación civil en la que empecé yo con todo esto, ¿no? Con mamás en todo México, en cada uno de los estados hay representante. ¿Qué hacemos, no? O sea, ¿cómo vamos a darle solución a esto que estamos viviendo, que ya sabemos qué es, que ya tiene nombre? Leyes. ¿Qué hay en las leyes? No hay. No existe nada que proteja a las mujeres, a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Ok. Entonces, trabajamos las leyes, ¿no? Ya están. Logramos, ahorita 30 de los 32 estados tienen legislado lo que es la violencia vicaria, reconocido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tienen la tipificación del delito, las sanciones tanto en el tema familiar como en el tema penal, y está reconocido a nivel federal. Ok. ¿Y qué dicen las leyes? Ok, bueno, ahí pues que la persona que cometa este delito pues obviamente va a tener sanciones, ¿no? Ujú. En el Código de Oaxaca, por ejemplo, dice que quien amenace a la mujer, quien amenace a la integridad de sus hijas, de sus hijos, o sea, viene detallado lo que es. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí está, ¿no? En las leyes. Claro. Ahí está en el papel, pero las instituciones lo aplican, ¿no? O sea, a ver, realmente el juzgado familiar, ¿no? Lo que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado sabe de lo que estamos hablando, fiscalías saben de lo que estamos hablando, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque los niños son utilizados. Hace unos días tuve la fortuna de ir a fiscalía a darle una plática sobre este tema a los ministerios públicos. Ujú.
La verdad que la vicefiscal de género, pues siempre todo lo ve, ¿no? Con perspectiva de género, que es lo que me Sí, decía, que ha batallado con ese tema. ¿Por qué? Porque en el trabajo diario no se aplica, no se hace. claro. No sé si desde la estructura escolar no viene esto de trabajarlo, de aplicarlo, o sea, porque Ujú. ahora nos vamos ahí, ¿no? Claro, pues a las raíces, ¿no? Exactamente. Entonces yo les digo, es súper importante que las generaciones que vienen atrás, que son los futuros jueces, ministerios públicos, secretarios, o sea, que trabajan en todas estas instituciones que dan atención a los menores, en el DIF incluso, Claro. porque el DIF es utilizado también, ¿no? Como herramienta de ataque. ¿Por qué? Porque presentan a los niños, levantan una declaración donde el niño habla, en contra de la mamá o declara en contra de la mamá, entonces se le dan los cuidados al papá y pues ya nunca más se vuelven a ver. ¿No? ¿Por qué? Ok. Porque seguimos en procesos y procesos y procesos y procesos legales. Entonces, ¿cómo lo vamos a atender? Pues ahora es tocándole a todas las instituciones. Oye, ¿y ya sabes cómo tienes que trabajar? ¿Ya Claro. sabes cómo lo tienes que aplicar? Entonces, a los ministerios públicos les decíamos, investiguen, ¿no? O sea, yo sé que tu trabajo es levantar una denuncia y que no tienes una al día, tienes 200 al día, ¿no? Pero cuando haya niñas, niños y adolescentes de por medio, investiga más, Claro. ¿no? Como que profundiza qué es lo que está pasando. Porque viene el papá, dónde está la mamá, qué es lo que está pasando, porque realmente hemos visto casos tan absurdos como a una compañera en Ciudad de México le levantaron una denuncia por haber tirado una rebanada de pastel en un cumpleaños. A otra por darle tortillas frías a los niños. Ok. O sea, ¿realmente es una situación que ponga en riesgo la vida de un menor? ¿O de qué me estás hablando? Entonces te dicen, ah, sí, es violencia familiar. Ajá. ¿Y qué hay de trasfondo? ¿Dónde está la Claro. mamá? ¿Qué está haciendo? Investigar más, ¿no? Como rascarle más, como dicen, ¿no? Sí, sí, porque pues, muchas veces, como lo mencionas, pues al tener, es que es muy complejo, porque al tener que hacer muchas investigaciones, pues no se toman el tiempo. Pero creo que lo importante de todos los trabajos que hay en el mundo es pensar que uno está trabajando con personas, ¿no? Sí. Y entonces, pues no es nada más me apuro o lo dejo así o ya vámonos a terminar el trabajo, sino realmente yo creo que si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Y luego, si estamos hablando en algo tan complicado que tiene que ver con las infancias, pues el tratar, el trabajar, el cuidar a las infancias es algo primordial en la sociedad y en el mundo. Entonces, creo que esta parte que tú mencionas de, bueno, primero se me hace un paso muy importante que ya está en la ley, pero cómo lo aplicas, cómo lo trabajas, cómo lo gestionas y pues no hay otra forma que con lo que tú estás haciendo, ¿no? Que es tratar de explicarle a las personas que están en los lugares estratégicos en cómo poder generar pues esta prevención, esta sanción y lo que me lleva al siguiente verbo, que es la erradicación de la violencia. Entonces, sé que son temas bastante complejos y que tienen distintas aristas, pero ¿qué podríamos hacer como sociedad o como mujeres o como personas que convivimos con esta parte de la prevención? Bueno, tiene mucho que ver también mujeres y hombres, ¿eh? De verdad a mí me dio mucho gusto también. El día lunes di una plática en la Secretaría de Educación Pública y vi la misma cantidad de hombres que de mujeres, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque no seamos cómplices, ¿no? O sea, realmente vemos que se cuenta con una red de complicidad muy amplia Sí, de un agresor. Yo no estoy hablando que todos los hombres claro. no vayan a cometer un mismo delito, vamos a Ujú. llamarlo, ¿no? Porque nos atacan mucho en ese sentido, ¿no? De decir, ah, ¿por qué quieres proteger a las mujeres? Y los hombres, ¿dónde quedamos, no? Pero a ver, Claro. espérame, yo no estoy atacando a un hombre, yo tengo un hijo hombre. Yo no voy a promover una ley donde en un futuro mi hijo vaya a ser pues crucificado, ¿no? Claro. Si yo sé que yo daba el ejemplo, ¿no? De, a ver, si yo sé que yo no voy a ser secuestradora,
por mí pueden darle 100 años de sentencia a los secuestradores, ¿no? Y no tengo por qué refutarlo, o no Sí. tengo por qué oponerme. Sin embargo, la protección de las mujeres es muy cuestionable ahora. Sí, pero también algo que es muy confuso y yo creo que tiene que ver con muchas cuestiones, es que la verdad no estamos en terrenos iguales, ¿no? Entonces, Sí. cuando el hombre logra entender esta parte en la que uno siempre podrá decirlo, ¿no? Sí, pero es que no todos los hombres son, ¿no? Pero cuando uno ve las estadísticas que hay sobre feminicidios, sobre violencia, Sí. sobre todo eso, pues yo creo que hay cualquier argumento que alguien quiera defender en el que no estamos viendo por los hombres, pues se cae porque pues realmente ni yo lo puedo entender, pues así lo dejo de claro. Y entonces creo que es importante que justamente se haga, pues primero esta promoción y que las personas podamos conocer lo que está sucediendo y lo que me lleva a lo que nos estás platicando, ¿no? Entonces, estas pláticas funcionan, pero ¿qué otras herramientas o qué otras estrategias se podrían empezar a generar? Híjole, es bien complicado, la verdad digo, si como sociedad somos complicados, como seres humanos somos complicados, creo que lo más importante pues es hacer conciencia, sensibilización, que siento que es algo que ya no hay ahorita, Claro, ¿no? Eh, Nos cuesta mucho trabajo ser sensibles a lo que pasa enfrente. Yo recuerdo mucho un dicho que a mí nunca me hizo sentido, el de que lloren en su casa, que lloren en la mía, claro, que lloren en su casa, ¿no? sí, Entonces dices, oye, ¿qué clase de seres humanos somos? claro, ¿No? Que no somos empáticos, que no podemos a lo mejor apoyarnos, no a lo mejor en un tema de violencia, pero si somos amigos, si somos vecinos, oye, se me fue la luz, échame la mano, ¿no? Oye, ¿sabes claro, qué? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? O sea, con sí, cosas tan sencillas y tan simples y enseñársela a nuestros hijos, claro. creo que son cosas que se han perdido. Sí, se pierde justamente por, yo creo que el tren de vida que llevamos, en la cual pues la misma sociedad nos lleva a una competencia Sí. y entonces pues al generar estas competencias pues uno tiene que sobresalir sobre las otras personas. Pero nuestra invitada del podcast anterior, Yvonne Kennedy, decía algo bien interesante que tiene que ver con los colectivos, ¿no? Entonces, es como estas contrapartes que nosotros podemos generar en la sociedad porque, pues sí, ¿no? O sea, pues cada uno quiere tener la mejor empresa o quiere tener el mejor puesto o quiere tener la mejor figura pública, no lo sé. Pero creo que desde muchos rincones de la sociedad existen personas que también buscan esta parte de la colectividad y es lo que me lleva a la siguiente pregunta. En este camino de activismo que has llevado, este, ¿cómo has logrado conectar o no con las demás mujeres o las demás personas? Fíjate que es bien curioso porque realmente nos conocimos, o sea, al menos las que iniciamos como con juntarnos, con hacer un colectivo, fuimos mamás de todos los estados. Ok, ¿Por qué? Por medio de las redes, ¿no? Porque una mamá en Estado de México, una de nuestras fundadoras, ahora ya asociación civil, sale a redes y dicen, a ver, oigan, yo no estoy loca, ¿no? A sus hijos le dijeron que estaba en un psiquiátrico y que no la iban a ver hasta que ella terminara su tratamiento. Entonces dice, no, yo aquí estoy bien, no pasa nada y claro. salgo para que mis hijos me vean y sepan que estoy bien, que lo que les dicen no es verdad. Sí, Entonces vemos y empieza a hablar de su caso, que es un tema de pensión alimenticia y cómo se llevan a sus hijos y demás. Entonces las demás empezamos a conectar de, oye, me está pasando lo mismo, pero claro. así y así y así y así y así, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta red. Es como nos vamos acompañando, porque realmente es eso, el acompañamiento en los casos que estamos, o sea, en las situaciones que estamos viviendo y cómo nos podemos apoyar, ¿no? Sí, bueno, vamos a una pausa y seguimos hablando de este acompañamiento entre todos nosotros. Seguimos por las plataformas de Grupo Al Margen y también en Sachila Radio en el 96.3 FM.
Y creo que es importante la reflexión que ahorita estábamos platicando con Liliana, porque siempre que nosotros estamos en alguna situación que nos parece ajena, no tenemos un acercamiento, no tenemos una empatía hasta que nos vemos involucrados o en algunos momentos pues hasta sufriendo, si pudiéramos aceptar la palabra, o pasando por estas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que lo que ahorita hablabas de tener esa sensibilidad, de poder conectar con la gente, de poder entenderla, y también que siempre hay tres historias de algo, ¿no? Sí, La historia que tiene una parte, la historia que tiene la otra parte y lo que sucedió, pero pues como cada persona tiene su percepción, pues cada persona lo va a contar a como lo percibió exacto. y lo difícil es cuando lo empiezan a contar como les conviene. También, sí, por ¿No? supuesto. Entonces, a partir de eso creo que es importante pues, lo que nos estás platicando de la violencia vicaria. Y ahorita me vino a la mente un suceso que pasó muy cerca de donde vivimos, porque somos vecinos, que un día me habló mi esposa que en una escuela muy cercana habían detenido a una mamá Ah, sí. y se habían llevado, no sé, a su hijo, a su hija. Y yo a partir de ese suceso, que a lo mejor pues, no era tan cercano para mí, pero fue muy sonado en Oaxaca y yo quedé muy impactado porque había pasado casi enfrente de mi casa, Ah, sí, ¿no? sí. Entonces, creo que desde ahí, pues todos estamos expuestos pues, a ser vulnerables a muchas cosas. Sí, Y lo que me lleva también a preguntarte, entonces, como personas o como sociedad, pues bueno, ya platicamos un poco, pero las instituciones, ¿qué tienen que hacer o qué tendrían que hacer si no lo están haciendo? justo. Y ahorita que mencionas ese caso, hay muchas cosas increíbles que sucedieron con esta mamá. Cuando yo me entero del caso, quiero decirte que ni siquiera era la policía municipal Ok. la que detuvo a esta mamá. Y detuvo a la mamá y se la llevó con el niño. Fue la Ujú. Interpol. Oh, Fue la Interpol quien estaba esperando a esa mamá fuera de la escuela, que estaba esperando a su hijo. Cuando sacó a su hijo de la escuela, iban hacia su automóvil, la detuvieron junto con el niño. Al niño se lo llevaron a Noruega, lo regresaron al papá, porque Noruega estaba peleando a un niño mexicano. ok. Y México permitió que se llevaran a un niño mexicano en lugar de proteger a su niño, Claro, ¿no? En lugar de yo, México, voy a proteger a mi connacional, ¿no? claro. A mi habitante, a mi menor mexicano, dejo que se lo lleve a otro país. Sí, O sea, de verdad, había, como que lo había dejado un poco de lado, ese caso, porque era muy, en ese momento sí fue muy sonado por esta situación. O sea, cuando te dicen es que vino la Interpol por ella, dices, pues a quién mató, ¿no? claro. O sea, o qué es lo primero que se te viene a la mente. Sí, pues vemos casi nada más películas de Exacto. agentes secretos o cosas así, ¿no? Sí, sí, yo cuando logré hacer contacto con ella y hablar con ella, ya iban camino a la Ciudad de México a presentarse a una audiencia a medianoche. A los niños no los puedes presentar a un proceso después de las 5 de la tarde. O sea, un menor de edad no lo puedes presentar después de las 5 de la tarde en un proceso. Ellos llegaron a medianoche a Ciudad de México, donde se llevó a cabo una audiencia, donde el niño iba cansado de un viaje sin comer, agotado y demás, y lo presentaron en esta audiencia, lo entregaron al papá y el niño al día siguiente ya no estaba en México. Sí, y lamentablemente yo creo que eso también nos lleva a que lamentablemente es como una suma de cosas, ¿no? Y con lo poco que yo sé y lo que puedo escuchar ahorita que tú comentas, pues tiene que ver también con que muy seguramente tiene que ver el tráfico de influencias, tiene que ver con otras cosas que pues lamentablemente vulneran más a las personas y pues también generan pues muchas injusticias, ¿no? Sí, exactamente. Vemos mucho ese tema, ¿no? El poder económico, Ujú. el tráfico de influencias, desafortunadamente el mal trabajo en las instituciones, la corrupción.
Claro. que es muy grande. Hace unos días platicaba con una juez penal local, ¿no? Del estado estatal, y me decía, es que creen, ¿no? Que somos como los mejores pagados o tenemos los super sueldazos o tenemos, ¿no? El ingreso super, de primera Sí, de categoría, primera ¿no? categoría. Pero resulta que no, y desafortunadamente es la justificación de quienes se prestan, ¿no? A los sobornos, Claro. yo le llamo a los incentivos procesales. Este, entonces es cuando dices, bueno, ¿de qué se trata, no? Como dices, si vas a estar en un lugar y vas a hacer una chamba, hazla Claro. bien. Pero tampoco, o sea, vayas a afectar a alguien más. Y es lo que no se ve, Claro. ¿no? O sea, la afectación que tienen las infancias en estos Sí. casos es extrema, o sea, de verdad es extrema. Desafortunadamente ha habido niños que se quitan la vida porque viven bajo una presión, bajo una constante violencia psicológica y emocional brutal, o sea, de verdad brutal. O sea, a lo mejor nosotros como adultos tenemos la capacidad de gestionar ciertas cosas Sí. y aún así muchas veces nos afectan, nos deprimimos, no sé, explotamos, Sí, ¿no? algo que se está tratando de hacer en algunas partes de la educación justamente tiene que ver con que la educación que nos brindan tiene muchas deficiencias, Sí, pero algo importante ahora es la gestión de las emociones, ¿no? Entonces, sí, cómo desde nosotros, desde la infancia, podemos empezar a saber qué emoción estoy sintiendo, por qué la estoy sintiendo y tratar de gestionarla justamente para que cuando uno sea una persona pues más adulta, pues en teoría no tengamos estos berrinches de adultos que luego tenemos en el tráfico o en la fila de sí, una claro. institución o en cosas pues muchísimo más complicadas que pueden llevar a otras cosas que ya son más complejas. Sí, más ahora que ha habido ocasiones en que justo cuando pasa eso, no estás en el tráfico, pues cualquiera se baja y te da un disparo. Sí, Nada más porque le tocaste el claxon porque se detuvo antes de que se pusiera el color amarillo, no sé, el preventivo, ¿no? Cosas así. Entonces realmente sí, sí es importante como ver y conocer qué es lo que está sucediendo en las infancias, en nuestras hijas, en nuestros hijos, a dónde los vamos a llevar. claro. Y bueno, hablando de que pues obviamente existen organizaciones municipales, estatales, federales que pueden ayudar a las personas, pero pues muchas ocasiones las asociaciones civiles realmente son en muchas ocasiones las que hacen que sucedan las cosas. Y ahorita nos mencionabas pues que perteneces tú a una asociación civil. Y por lo que me gustaría que nos pudieras comentar para la audiencia que nos está escuchando es cómo nos podemos acercar a ustedes, en dónde las podemos encontrar, qué podemos hacer. Ok. Las redes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria están en todas las plataformas, así lo encuentran, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. contra la Violencia Vicaria. De todos modos, lo vamos a colocar en los comentarios de este video para que ustedes puedan acceder a las plataformas. Pero, ajá, nos platicabas. Ok, nos encuentran en todas las plataformas, ahí pueden buscar el contacto. Normalmente siempre las refieren al estado de donde son, porque incluso tenemos en Oaxaca casos de niños que han traído de otros estados. Tenemos una niña que sustrajeron de Guanajuato, otra que sustrajeron de Jalisco, una de Puebla. O sea, realmente esta red también fue por esta circunstancia, ¿no? Por el hecho de decir, mis hijos están en otro estado, ¿no? Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de presentarnos en la CONATRIP, que es donde se reúnen todos los magistrados presidentes del tribunal, y lo exponíamos, ¿no? Generen una red entre todos los tribunales, porque nuestros hijos a veces se los llevan a otros estados. ¿Y qué hacemos? A ver, yo mamá que vivo en Oaxaca, mi hija vive en Villahermosa, y a veces está en Veracruz, y a veces no sé ni dónde está. ¿Cómo le hago yo para poder llevar un proceso más ágil, más rápido? Tengo 8 años con un juicio, tengo 4 o 5 años con otro, o sea, realmente eso, lo que se va es el tiempo. Claro. Y dijera Juan Gabriel, el tiempo no perdona. Así Y es. es bien complicado cómo
pues por estas injusticias, por estos problemas, pues realmente el darle una solución a un problema, pues se puede llevar meses, se puede llevar años y al final de cuentas, pues pues el daño que se le hace tanto a las mamás como pues a los hijos es muy complicado, ¿no? Entonces, pues invitarlos desde esta plataforma que tenemos aquí en Marketing Local y en Sachila Radio, justamente en reflexionar, en pensar y que cuando escuchemos una historia pensemos qué hay más allá y como decías tú, pues no nada más quedarnos con lo que nos dice cierta persona, sino tratar de generar esta empatía y tratar pues de conocer bien los casos antes de atrevernos, si es que nos atrevemos, a omitir o dar un comentario, ¿no? Entonces, ¿alguna reflexión final que nos quisieras compartir, por favor? Sí, pues realmente el tema de las instituciones también nos juega mucho en contra, ¿no? Eh, DIF, juzgados, familiares, fiscalías, o sea, realmente el personal que da atención a estos casos, ¿no? Claro. A mí me gustaría que todos siguieran en esta dinámica. Yo les decía, ahora me toca socializar el tema. ¿Y qué es esto? Pues no nada más que lo conozca la sociedad, sino que las instituciones también se sumen a un trabajo colaborativo y que podamos pues avanzar y trabajar no solamente en el tema de la violencia vicaria, ¿no? Sino en general la violencia contra las mujeres, contra las niñas, niños y adolescentes. Mucho se habla del interés superior del menor, donde ninguna institución ni lo protege ni ayuda. Entonces, sumemos, ¿no? A Pues hacer algo a sumemos favor. para conocer más de la violencia vicaria y tratemos de no ser parte de ella. Nos vemos en el próximo capítulo.